Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos aquí una vez más con una nueva entrega de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Iniciamos la semana llenos de energía. Disculpen un poquito el retraso para la transmisión, pero esto es así cuando es en vivo. Pero nada, gracias a Dios, aquí estamos con ustedes. Y bien, vamos a iniciar el programa presentando un video para luego entonces hacer un comentario al respecto. Así que Control Master, adelante, por favor. Que nos acompaña en el comentario de vida. Oiga, hay gente a la que no se le puede dar poder porque se marea. Compañeros del trabajo a los que no se les puede promover porque se les sube la soberbia. Gente a la que no se le puede dar atención porque pierde piso muy fácil. Es a veces triste observar cómo una persona que solía ser aterrizada, que solía ser normal, se vuelve una persona completamente diferente cuando se le deposita una onza más del poder del que puede manejar. Quizá usted sepa de casos o recuerde entre sus amistades aquellas que solían ser buena gente, atentos, de buen corazón, pero nada más empezaron a ganar un dinerito extra, nada más les dieron un puesto más importante o se hicieron de nuevas amistades y ahora no los calienta ni el sol. Ahí anda que ya ni saludan, despectiva, soberbia, crecida la gente. Pareciera que no se acordaran ni quiénes son ni de dónde vienen. Si usted conoce gente que al primer indicio de poder venden, rebaja sus principios, sus valores y sobre todo su brújula moral, el día de hoy le quiero compartir 3 lecciones que uno tiene que aprender antes de merecerse el poder. Número 1, la lección de la humildad. Nadie está tan vacío como aquellos que están llenos de sí mismos. Michelle Obama dijo alguna vez, ser presidente no cambia quién verdaderamente eres, pero sí lo revela. Si usted quiere conocer la esencia de una persona, déle influencia. Dicen que el poder cambia a la gente, pero quizá lo único que hace es permitirles revelar quiénes siempre han sido. Gente que de la noche a la mañana se cree con el derecho de pisotear a otros, no es más que un payaso al que le quedó grande el circo. Número 2, la lección del agradecimiento. Nadie que haya alcanzado grandeza la ha conseguido solo. Muchos logran sus cometidos y se olvidan de todos aquellos que los apoyaron cuando nada tenían. Cuando lleguen las bendiciones a su vida, recuerde, agradezca y retribuya a quien lo apoyó cuando nadie más lo hizo, a quien le enseñó cuando nadie más se dio el tiempo y a quien le prestó sabiendo que no tenía con qué pagarlo. Número 3, la lección del servicio. Triste es ver cómo hay gente que se sube a un ladrillo y se marea, pero más triste es ver cómo hay gente influyente que pudiendo hacer mucho por los demás, lo hace solo para sí mismo. Si la vida le trae crecimiento, disfrútelo y gócelo, que se lo merece, y uno debe festejar los triunfos. Pero si quiere verdaderamente saborear los frutos del poder, póngalo al servicio del prójimo, úselo para la defensa de buenas causas y verá cómo la vida le retribuye con mucho más. La gente a veces confunde arrogancia con grandeza, pero recuerda las palabras de Agustín de Hipona. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Espero que Dios le mande poder e influencia a la gente de buen corazón, porque cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo verdaderamente conocerá la paz. Pudiendo hacer mucho. Muy bien, y ahí les quise presentar ese video en ocasión de que estamos ya muy cerca de lo que será el cambio de gobierno, donde las nuevas autoridades electas estarán al poder, al frente de esta nación, dirigiendo esta nación. Y para recordarle que, como decía en el video, nadie llega solo al poder. Entonces, a través de este video, yo quiero hacer un llamado a las nuevas autoridades que se juramentarán a partir del 16 de agosto para que mantengan la humildad y también el agradecimiento, que sean humildes para que puedan dar un buen servicio a la población, para que se identifiquen con las necesidades de la población,
para que asuman y acepten que están ahí porque un grupo de personas trabajó para hacerlo posible. Y ahí es donde entra entonces el agradecimiento. Tienen que recordar que no llegaron solos ahí. Y no hablo del agradecimiento para que sientan agradecimiento por un grupito en particular que trabajó en la campaña o lo que sea, no, para que se sientan agradecidos con su país y procuren dar lo mejor de sí, que el poder no los ciegue, que la soberbia no se apodere de su persona, para que no atropellen, pero sobre esto, el ejemplo más palpable ha sido el de la gestión que va a salir del poder este próximo 16 de agosto, las autoridades salientes. Cada vez que usted como funcionario, como servidor público que va a hacer o que va en este nuevo gobierno, cuando usted vaya a tomar medidas o usted vaya a darle un servicio y un trato a un ciudadano de la naturaleza que sea, usted primero medite, reflexione y haga un retroceso hacia atrás y se coloque en el lugar donde usted estaba, donde usted en muchas ocasiones se sintió atropellado por quienes pensaban o pensaron que iban a ser vitalicios en esas posiciones. Entonces, muy oportuno entiendo que es ese video y el mensaje que se transmite a través del mismo en esta ocasión, para llamarles a las nuevas autoridades a poner en práctica la humildad y el agradecimiento sobre todo, para que hagan un buen gobierno. Por favor, no se emborrachen de poder. Y reitero, el ejemplo está en las autoridades salientes. Cada vez que usted vaya a tomar una decisión dentro de la posición que le toque asumir, usted hace un retroceso en su memoria y mire hacia atrás para que entonces visualice, analice el panorama o el momento que usted, que todo el país vivió con personas que se creyeron eternos en esos puestos, para que entonces usted haga su mejor trabajo, tome las mejores decisiones y dé el mejor servicio posible a la ciudadanía. Es lo que quiero yo expresar a través de este video. En otro orden, buenas noticias iniciando la semana. Pero antes de referirme a esas buenas noticias que tienen que ver precisamente con el COVID, yo quiero referirme al tema del COVID, que se ha hecho costumbre día a día en este programa porque es inevitable hablar o referirse al COVID. Y es la situación del irrespeto de los ciudadanos a las medidas sanitarias. La falta de responsabilidad asumida por parte de la ciudadanía con este tema. El caos que ha generado o las consecuencias que se derivan de estas malas actuaciones por parte de los individuos que irrespetan las medidas sanitarias, que ha sido un desborde de la crisis sanitaria en el país. No podemos continuar así. Me dio mucha pena ver lo que ha sucedido en el hospital de Nagua. Me da pena y resulta ser también vergonzoso que un 90% de las pruebas realizadas resultaron positivas. Un 90% de positividad, señores. Eso es alarmante y sobre todo en el personal médico.
¿Cómo es posible? Ahora resulta que eso está cerrado, ese hospital, porque la situación se ha desbordado y es alarmante. Pero aún así la gente no crea conciencia de lo que está sucediendo. Así no se puede. ¿Cómo nosotros no vamos a desarrollar como país si como ciudadanos nosotros seguimos adoptando una conducta primitiva? No hay manera, no es posible lograrlo. Con ese nivel no es posible lograrlo. Con ese nivel de irrespeto, de irresponsabilidad, de falta de sentido común y de falta de conciencia. No es posible. Pero gracias a Dios, dentro de las buenas noticias a las que me refería, está primero la vacuna para el COVID, que ya Rusia, por fin, ya culminó su cuarta fase y tiene su vacuna lista. Pero antes de eso, hay que hablar de los avances que ya Rusia había venido presentando respecto al tema del COVID. Con el fármaco Avifavir, en principio, que dicho sea de paso, 5 países de Latinoamérica hicieron un acuerdo para adquirir este fármaco, el Avifavir. Ya hace varias semanas de eso, y ahora anuncian la buena nueva de que ya tienen terminada la nueva primera vacuna contra el COVID-SARS-2. Y bueno, aunque anunciaron que será registrada a partir del día 10 y también será ya estará lista para su aplicación en Rusia, llena de esperanza al mundo, porque sabemos que dentro de poco también ya se comenzará también su distribución. Y cuando la conexión se perdió, estábamos hablando sobre la nueva vacuna o la primera vacuna ya para el COVID-19, que ha sido creada por los rusos, y hablaba de que ya los Estados Unidos se ha pronunciado al respecto y ha querido vender la información de que la fórmula para esta vacuna fue robada supuestamente por los rusos a los norteamericanos, pero ya todos sabemos y conocemos cómo es que se manejan los norteamericanos en ese sentido, porque ellos siempre quieren ser lo primero en todo. No aceptan que otros países tengan la primacía en alguna situación. Pero ya desgraciadamente todos lo conocemos y ya la gente ha despertado y se arma su propio criterio sobre las cosas. Y todos sabemos que los rusos han estado trabajando fuertemente en eso, y ya hace unas semanas atrás se había dicho de que ellos estaban en la en la cuarta fase ya de la vacuna, y siempre han estado hablando de sus avances al respecto. Y yo también hablaba del fármaco Avifavir también, que fue el primer fármaco que los rusos elaboraron para tratar de contrarrestar el COVID, y yo decía que ya 5 países de Latinoamérica firmaron acuerdo para también adquirirlo. Sobre la vacuna, yo espero que pronto ya esté disponible también para hacer, para el mercado internacional, y que nosotros podamos tener acceso a ello. Respecto a eso, cabe resaltar también que
China se encuentra en la cuarta fase también para culminar su fórmula, o sea, ya las pruebas de la vacuna, y se estima que, bueno, para septiembre y su posible aplicación ya estaría disponible para noviembre. Oxford y Alemania, la Universidad de Oxford, también Alemania, están en la cuarta fase. Y esto es muy beneficioso para el mundo, que no solamente sea la vacuna rusa, sino que ya dentro de poco tiempo tendremos disponibles varias vacunas en el mercado. ¿Y qué va a suceder con eso? Bueno, que a mayor que con tanta demanda que hay y además también varias opciones que son oferta, entonces los costos serán menores y para aquellas personas que tienen limitaciones económicas y no solamente las personas de muy, muy bajos recursos, sino yo diría que para el mundo entero, porque ahora todos estamos atravesando momentos económicos críticos producto de la pandemia sobre el COVID. Entonces yo entiendo que, pero para esa población que no tiene ningún tipo de recurso, eso sobre todo le va a favorecer en mayor manera porque esto le va a garantizar una rebaja en los costos probablemente de la vacuna por el hecho de la competencia de mercado. Y qué bueno, yo pienso que vamos a tener una Navidad feliz. Si continuamos así, vamos a tener una Navidad feliz, vamos a concluir el 2020 y después de esto ya todos nos vamos a reír y vamos a contar esto como una mala experiencia que nos sirvió para nosotros reinventarnos y reevaluarnos también en muchos aspectos. Así que yo entiendo que vamos por muy, muy, muy buen camino. Para el día de hoy teníamos un invitado que iba a estar con nosotros, el licenciado Valentín Medrano, y estaríamos hablando sobre la ley de función pública, sobre las garantías o los principios fundamentales que establece la ley 4108 de la función pública y sobre los funcionarios públicos de carrera administrativa. Pero por un tema también de conexión, no hemos podido establecer comunicación, entonces pido disculpas a los televidentes porque ya esto se había anunciado con anticipación y será entonces ya para una próxima ocasión que vamos a reagendar su participación aquí y estaremos hablando sobre el tema. De todas formas, yo me voy a tomar estos momentos para hablar un poquito al respecto. Y entonces, primero vamos a comenzar definiendo lo que es la diferencia entre lo que es un funcionario de carrera y un funcionario de carrera administrativa o un empleado de carrera. Un empleado de carrera es aquella persona que está ejerciendo una función que se corresponde con su formación académica o que su formación académica, su especialidad, es el requerimiento para desempeñar esa función para la cual fue requerido. Pero la carrera de administración pública es aquella en la cual usted entra a través de un concurso de oposición como lo establece la ley. Entonces, eso es lo primero que yo quería establecer, la diferencia. Un artículo publicado por el abogado John Garrido el 31 de julio, él establecía que todos los empleados públicos son de carrera administrativa. Y en este artículo, él establecía varios artículos de la Constitución
algunos artículos de la ley de la función pública y también establecía, traía a colación algunas sentencias emitidas sobre órganos internacionales al respecto. Pero en ese artículo también es cierto que se eligieron, o sea, en ese artículo escrito por John Garrido, valga la redundancia, él eligió ciertos artículos para crear un único criterio conforme a lo que le conviene a un determinado número de personas. Pero hubo otros que son de igual importancia que no los tomó en cuenta, como quienes quedan excluidos de la ley 4108 de la función pública. Y en el artículo 2, la ley 4108 especifica quiénes quedan excluidos de esa ley. Y me voy a referir para el caso a lo que establece el numeral 2, que dice: quienes mantienen relación de empleo con órganos y entidades del Estado bajo el régimen del Código de Trabajo quedan excluidos de la ley 4108. Es lo primero. El personal militar y policial, aunque está designado a órganos de seguridad e inteligencia del Estado, también quedan excluidos de esta ley. Y por ahí vamos bien, porque ya ahí vamos viendo y definiendo que no todo el que es funcionario público o empleado público es de carrera administrativa. Pero nos vamos al artículo 3 de esta ley, que establece los principios fundamentales que constituyen la esencia de su estatuto jurídico. Y habla en principio del mérito personal. Y establece que tanto el ingreso a la función pública de carrera como su ascenso dentro de esta debe hacerse en el mérito personal del ciudadano. Y ahí vamos muy bien. Y dice, demostrando en concursos internos y externos la evaluación de su desempeño y otros instrumentos de calificación. Ahí habla de los concursos. Habla del segundo principio fundamental, que es la igualdad de acceso a la función pública, que es un derecho universal a acceder a los cargos y a las oportunidades de la función pública sin otro criterio que el mérito personal y sin discriminación. Luego, estabilidad en los cargos de carrera. Este es muy importante. Permanencia del servidor público de carrera garantizada por el Estado, siempre que su desempeño se ajuste a la eficiencia y a los requerimientos éticos y disciplinarios del sistema. Y habla de la equidad retributiva, de la flexibilidad organizacional, de la irrenunciabilidad. Dice que los derechos y prerrogativas que la presente ley reconoce a los servidores públicos son irrenunciables. Y por supuesto, uno de los principios fundamentales de mayor peso, que es la tutela judicial. Reconoce la facultad del servidor público lesionado de recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa en demanda de protección como parte de los derechos consagrados según lo dispuesto por la presente ley. Pero vamos a definir, según lo que establece la ley, lo que es la carrera administrativa. Miren, hay carreras administrativas generales y hay carreras administrativas especiales. Sobre la carrera administrativa general, la ley lo define como
Es un sistema cuya finalidad es promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública para cumplir los fines del Estado, garantizando profesionalidad, la estabilidad y el desarrollo de los servidores públicos. Y en esa carrera administrativa general caben esas personas que el mismo Estado le provee capacitaciones, y son personas que entran no por concurso, pero una vez que están dentro, entonces gracias a la capacitación que el mismo Estado le proporciona, entonces entran dentro de la carrera administrativa general. Pero la carrera administrativa especiales es un sistema de función pública profesional, diseñados a partir del sistema de carrera administrativa general y de las características específicas de determinados ámbitos públicos. Es decir, para funciones específicas. Sin embargo, para aclarar esto y poner un ejemplo muy práctico, vamos a hablar de las instituciones que tienen un personal que es de carrera administrativa y un personal que no lo es. Fácil. Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación cuenta con un banco de empleados, pero no todos los empleados del Ministerio de Educación, que se rige por la Ley 4108 de Función Pública, son de carrera administrativa. ¿Por qué? Porque no todos ingresan a través de un concurso de oposición. Y en el artículo escrito por John Garrido hablaba de que el Estado, por el principio de favorabilidad, después de creada la ley 4108, a todos los empleados que venían ejerciendo una función dentro de las empresas del Estado debieron ser validados bajo la ley de función pública, y que como no lo hizo en su momento por el principio de favorabilidad que establece la Constitución, entonces hay que asumir que son de carrera administrativa. No es así. ¿Por qué? Porque a partir del 2008 se han venido haciendo cambios dentro del gobierno con los empleados también, y tengo para decirle, y retomo de nuevo el ejemplo del Ministerio de Educación, que actualmente los maestros tienen que ajustarse a un concurso o deben aplicar para un concurso de oposición para entonces luego que pasen su concurso de oposición poder ser nombrados. Pero hay un personal dentro del Ministerio de Educación que no tiene o que no está llamado a cumplir con ese requisito. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos? Bueno, los que están ocupando cargo de mantenimiento, las secretarias, en fin, todo ese personal que no ha sido elegido para ser un funcionario público de carrera. Entonces, a partir de esta ley se sigue aplicando eso. Entonces, eso nos dice a nosotros que no todos los empleados públicos son de carrera administrativa. Hay ciertos funcionarios que ciertamente tienen que cumplir con ese requisito, no todos. Entonces, vámonos a lo que establece el artículo 23 de la ley. Ya estamos terminando. Tenemos poco tiempo. Sobre los concursos.
Dice que el artículo 23 de la ley, que es funcionario o servidor público de carrera administrativa, quien habiendo concursado públicamente y superado las correspondientes pruebas e instrumentos de evaluación de conformidad con la presente ley y sus reglamentos complementarios, ha sido nombrado para desempeñar un cargo de carácter permanente, clasificado de carrera y con previsión presupuestaria. Y ahí sí, la ley es muy clara y le garantiza de manera muy precisa un derecho exclusivo para los funcionarios de carrera administrativa. Y establece lo siguiente: que los funcionarios públicos de carrera solo perderán dicha condición en los casos que expresamente determine la presente ley, previo cumplimiento del procedimiento administrativo correspondiente y formalizado mediante acto administrativo. Pero más adelante, y para que quede bien establecida la diferencia entre los diferentes funcionarios, ya establecimos lo que es un funcionario público de carrera. Lo que es entonces ahora el funcionario o servidor público de estatuto simplificado, que es quien resulte seleccionado para desempeñar tareas de servicios generales y oficios diversos en actividades tales como, y ahí está el ejemplo de lo que yo le dije respecto al Ministerio de Educación. Aquellos que son, que han sido elegidos o nombrados para actividades tales como mantenimiento, conservación y servicios de edificios, equipos e instalaciones, vigilancia, custodia, portería y otros análogos. Para la producción de bienes y prestación de servicios que no sean propiamente administrativos, y en general todos los que impliquen el ejercicio de un oficio específico. O todos los que no puedan ser incluidos en cargos o puestos de trabajo de función pública. Ahí está muy, muy claro, pero este artículo 24 no fue recogido en el artículo, valga la redundancia, que escribió el colega y abogado John Garrido. Porque ahí entonces sí se establece claramente la gran diferencia entre un servidor público y un funcionario público de carrera administrativa. Hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy porque se nos agotó el tiempo y reitero, pido disculpas por no poder tener aquí con nosotros a Valentín Medrano por un tema de conexión. Y también pido disculpas por los diferentes problemas también de comunicación que hemos estado presentando a lo largo del desarrollo de contenido del programa. Pero será hasta mañana una próxima entrega de su programa Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes y no se muevan porque a continuación Entre Jerez. Así que pasen buenas noches.